Acompáñenme al Evangelio según Mateo capítulo 8. Estaremos leyendo del verso 5 al 8. Mateo capítulo 8 del verso 5 al 8, pero el verso clave es el 8. A la letra dice así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo capítulo 8 dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Verso 8, que es el verso clave, dice: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar. La importancia de conocer a Dios y la importancia de creer en Dios. No necesariamente a veces la persona que cree en Dios es cristiano, porque habemos algunos que venimos de la iglesia tradicional y allá, con toda nuestra ignorancia, también amamos a Dios, también se aprendió a amar, de una manera diferente y quizás de una manera equivocada, porque nunca se tomó una Biblia para conocer quién era Dios. Pero en medio de todo ello, creyentes o no creyentes, también se pasan situaciones o adversidades diferentes, en la que muchas veces pensamos, porque no el hecho de que usted es cristiano o el hecho de que usted es un católico, lo diré así, muchas veces se pone en tela de juicio el poder de Dios y nos sentimos abandonados muchas veces por Dios. ¿Por qué? Porque cometemos uno de los errores más grandes, es olvidarnos del poder de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no creer en un Dios que Él todo lo puede y que es el Dios de lo imposible? ¿Por qué no poner nuestra confianza y nuestra fe en Él? Ahora, todo esto depende muchas veces de una sencilla cosa. Es cómo tenemos nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios va a mostrar la fe que nosotros tengamos. Ahora, para ello esta tarde yo quiero hablar 3 puntos respecto a este tema. Si puedes creerlo. Ahora, porque no está en Dios, está en nosotros el querer creer. Por lo tanto, Dios es Dios soberano sobre todas las cosas y siempre será Dios. Porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el todo en todo. Por lo tanto, no depende de Dios, depende de cómo nosotros creemos quién es Él. Mi propósito es traer a la iglesia este día, o al creyente, a un crecimiento más y a una codependencia de Dios en medio de todo ello. ¿Por qué? Porque en medio de ello podemos darnos cuenta que en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Iniciamos. Número 1. Primero que yo quiero hablar es tener una idea del trasfondo histórico bíblico de este pasaje, que es muy importante. Es muy importante poderlo ver. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, porque aquí vamos a analizar 2 pasajes paralelos. Para aquellos que estudian bien la Biblia y que conocen la Biblia, son 2 pasajes paralelos. Mateo capítulo 8 y lo que es Lucas capítulo 7,
dentro de ellos nosotros vamos a darnos cuenta lo que esto es un pasaje paralelo, pero que cada uno de ellos nos enseña algo importante. Por eso es que inicio con un trasfondo histórico bíblico. ¿Por qué? Número uno, porque el verso 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró ¿a dónde? En Capernaum. ¿Qué tiene que ver? Analicemos un poco y detengámonos un poco. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la frase Capernaum? En algunas ocasiones dicho por otros de otra manera, Cafarnaúm. Ahora, nosotros no tomamos en cuenta esa palabra, pero si usted se detiene por un momento, nosotros entenderemos que a esa ciudad se le conoce como pueblo de Nahum. ¿Y quién era Nahum? Nahum, ¿sabe usted quién es Nahum? Sí, a Nahum es un amigo que tenemos ahí en la casa, va a decir alguno por ahí. No. Nahum es uno de los profetas, pero también es uno de los libros que están ahí escritos en la Biblia. Si a usted no se lo habían presentado, yo se lo presento. Y según es el pueblo donde Nahum era, de ahí es donde él nace, y ese pueblo es llamado también precisamente en base a este siervo de Dios. Ahora, que en realidad está ahí cerca de lo que es el mar de Galilea, lo cual ahora en nuestros días se conoce como Israel. Por eso es que los que han ido a Israel espero que hayan disfrutado la estancia y saber que ese pueblito allí de Cafarnaúm, que tiene que ver ahora con el pueblo de Israel, es ahí donde uno de los grandes hombres de Dios también, y debido a él, ese nombre se le da a esa ciudad. Ahora, ¿qué tiene de importancia? Pero es un nombre como cualquiera, ¿no? A ver, aquí en este país, declaran los días libres o los días festivos muchas veces a ciertos hombres, como por decir, vamos a decir, el Día de los Presidentes. Hay otros que tienen nombres, porque no quise decir otro, quise decir presidentes para abarcar muchos nombres. Ahora, sin embargo, en otros países como acá también siguen ciertos días que son dedicados específicamente a ciertos nombres. Pero en este caso estoy hablando de un pueblo. ¿Y qué tiene de especial este pueblo? Que en medio de este pueblo el Señor realizó algunos milagros. En este pueblo. ¿Ya sabía usted los milagros, algunos de los milagros que el Señor realizó allí? Gracias, nadie me dijo amén, pero bueno, está bien. Algunos de los milagros que el Señor realizó fue aquella expulsión de aquel endemoniado ahí en la sinagoga. Y otro de los milagros que el Señor hizo también ahí en Cafarnaúm es la sanidad de la suegra de Pedro, porque algunos dicen que Pedro era soltero. No, Pedro no era soltero, Pedro tenía suegra, ¿sí? Y se llevaba bien. Es que llévese bien con la suegra, ¿no? Sí, porque hay algunos que dicen, no, yo me llevo bien con la suegra cuando mi suegra vive lejos. No, más cerquita, porque Pedro, en su momento, Pedro fue al Señor y el Señor aquí en Capernaúm, él lo llevó a casa y se llevó uno de los milagros. Pero hay cosas interesantes que nosotros podemos descubrir en medio de todo ello. ¿Por qué? Porque si usted va conmigo a Marcos capítulo 1, por favor, si me acompaña, Marcos capítulo 1, yo quiero que descubra algo interesante en medio de todo ello. En el verso 24 y 25, diciendo, y estoy hablando precisamente de aquel hombre que tenía espíritu inmundo, que está relacionado con los milagros que el Señor hizo en ese momento.
Este relato comienza en el verso 21, pero yo voy a leer el verso 24 y el verso 25 para usted que me está siguiendo. Estoy hablando del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Comienza este relato comienza en el verso 22, pero yo voy a apuntar dos versos, 24 y 25. Y mira lo que dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Estamos hablando de aquel que se presentó en medio de la sinagoga. Y algo que llamó la atención fue a todo aquel pueblo judío que estaba en ese momento reunido. Y es que es ahí cuando el Señor comienza a mostrar el poder de Él sobre los espíritus inmundos. Lo que para muchos parecía no solamente algo malo, sino algo terrible. ¿Cómo es posible que en medio de una congregación, cómo es posible que en una sinagoga se aparezca un endemoniado? Ahora, y aquí que el Señor comienza a decirle, y Él muestra la autoridad. Todos aquellos se quedan perplejos viendo cómo este espíritu se manifiesta y habla. Por eso es que a nosotros a veces nos cuesta trabajo entender que en una iglesia y en la iglesia actual, en esta iglesia que está llena de tecnología, en esta iglesia que está llena de redes sociales, que esta iglesia que ha avanzado tanto, en esta iglesia que nos encontramos con muchos que tienen tanto conocimiento, que pareciera que nosotros no necesitamos tanto de que el poder de Dios se haga manifiesto, porque no creemos que hay alguien que tiene un espíritu malo que necesita ser libre. Y sí lo hay. Cada uno de nosotros muchas veces caminamos por lugares o nosotros abrimos puertas para que un espíritu de demonio se apodere de nosotros. Y ahora es ahí donde necesitamos nosotros la liberación. Y ahí es donde se muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde las cadenas se rompen. Y ahí es donde el hombre, ¿ahora qué? Empezamos nosotros a ser libres. Después de todo esto que había pasado ahí en esa ciudad y que estaba pasando precisamente en la sinagoga, Pedro al final de todo ello sale, el Señor al final de todo esto sale de la sinagoga y Pedro le dice, aquel llamado Simón, le dice, Señor, ven, pasa a casa. Y ahí estaba la suegra. Este sí la tenía en su casa. ¿Sí? Este sí la tenía en su casa. Y estaba bastante delicada. Pero Pedro sabía del poder del Señor. Qué lindo es saber que nosotros necesitamos más de Dios que Él de nosotros. Por eso es que nosotros a veces le damos la espalda al Señor creyendo que Él es quien nos necesita. Déjame decirle, Dios es soberano sobre todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos el favor de Dios. Somos nosotros los que necesitamos que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos de Él. Y es donde nosotros encontramos y muchos más milagros hechos por el Señor en este pueblito llamado Nahum, en nombre al gran hombre de Dios que se llama Nahum. Por eso es la frase Capernaum, pueblo de Nahum. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente punto, que ahora sí, creo que vamos a entrar ya más de lleno al recorrido que tiene que ver el verdadero crecimiento espiritual. Nosotros debemos de desarrollar un crecimiento espiritual. A veces nosotros no desarrollamos un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque le voy a decir, hay muchas formas de que nosotros podemos sentirnos que nosotros estamos creciendo, pero que nuestro testimonio
no da muestra de un verdadero crecimiento. El día de ayer hablaba precisamente, en la mañana, hablaba de la diferencia que hacemos de personas. ¿Sabe usted que algunas veces a unos los saludamos, a otros no los saludamos, a otros los tratamos bien y a otros no los tratamos bien, a otros no los queremos ver ni en pintura? O sea, somos así. Y usted me va a decir, pastor, y esto ocurre hasta en la iglesia cristiana. Eso ocurre en la iglesia cristiana y hasta en las mejores familias. Usted me va a decir, pastor, oiga, usted como que alguien se lo cuenta. No, a mí nadie me lo cuenta, lo dice el Espíritu de Dios para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos crecer, que ya no podemos seguir siendo niños en la fe. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo todas esas cosas sin darnos cuenta que necesitamos un cambio interno. Porque el principal cambio para una persona comienza adentro y no afuera. Por eso es que Pedro le dijo a las mujeres de esta manera: mujeres, ¿por qué se cuidan tanto de los peinados ostentosos y todas esas cosas? ¿Por qué no ustedes se preocupan más de lo interior más que de lo exterior? A ver, ¿cuánto nos arreglamos este día para venir a la casa de Dios? A ver, no me va a decir que no más de algunos no se paró este día enfrente del espejo y dijo, a ver, ¿cómo me veo? Le hizo así, ¿verdad? Sí, algunos con cabellera y otros sin cabellera, pero de todas formas todos nos paramos ahí, ¿verdad? Sí, porque todos nos paramos ahí y nos vemos ahí enfrente del espejo. Ahora, pero el problema, diría yo, ¿cómo nos vemos en el espejo, pero nunca nos vemos en el espejo de la palabra de Dios? Yo digo, si eso realmente, si nosotros, así como nos cuidamos por fuera, deberíamos de cuidarnos también por dentro. Por eso es que Pablo en su momento le dijo, le dijo a los hombres, el mucho ejercicio a la verdad también es vanidad. Porque a veces, ¿sabe qué? A mí me encanta ver a los jóvenes. No lo veo a los jóvenes. Los jóvenes tratan de ponerse la camisa bien apretadita para que... ¡Qué bárbaro! Y se pone la camisa así, ¿verdad? Que se vea y dice, y está más... Pero ¿por qué no te cuidas también de qué? De lo interior, de tu relación con Dios. Aleluya. Si así como nos vemos nosotros exteriormente, deberíamos de vernos por dentro y decirle, ¿y sabe qué? Porque usted al final del día usted termina diciendo, a la verdad, qué guapo, qué hermosa que soy, dice la hermana cuando se ve al espejo. No hay otro como yo, ¿sí? Claro, y no hay otra como usted, hermana, no hay otro como usted, hermano. Usted es hermoso, es lindo, precioso ante los ojos de Dios. Pero también lo precioso, lo lindo debe de estar dentro de nosotros, en nuestra relación con Dios. Por eso que los escritores de los salmos nos enseñan muchas cosas que un hombre que está pasando las crisis, un hombre que está emproblemado, un hombre que tiene una necesidad, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde están puestos mis ojos? En el autor y consumador de mi fe. Ahora, ¿por qué? Porque tú eres mi escudo, mi socorro y mi pronto ayuda, Señor. Y dijo aquel, aunque todo cambie y aunque todas las cosas vayan mal, todas obrarán para bien, dijo. Ahora, hay que amar a Dios para poder decirlo. Mientras tanto, el hombre que no ama a Dios se va equivocadamente por caminos malos. Y su resultado traerá mucho lloro a la vida de cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que nosotros observemos cuando nosotros decimos tener fe. Porque al tener fe, lo que debemos de tener es que debemos de ser obedientes al Señor. Porque la fe es muestra de obediencia. Porque el mismo autor del libro de Santiago dice, ¿qué? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. El problema es que nuestra fe a veces no va acorde con la verdadera fe genuina
que es la que nosotros nos lleva a ser obedientes. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice ahora el Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 1. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró, 7, verso 1, dice, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este era un hombre que tenía un siervo. Ahora, ¿sabe que muchas veces nosotros somos así? Primero yo, después yo y por último yo. Hay algunos aquí, por casualidad de esa manera, que piensa que primero es él, después él y por último él. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque es muy importante muchas veces darnos cuenta que, sabe que cada uno de nosotros a veces trabaja en diferentes compañías y en diferentes lugares, y hay jefes o dueños de compañías que tienen en gran aprecio a sus trabajadores. Les aman. Ahora, y muchos de ellos son parecidos a este centurión. O sea, son personas que no han entregado completamente su vida a Cristo, pero tienen un temor a Dios. Por eso es que hay que saber diferenciar con qué clase de patrón usted está trabajando. Y a veces es ahí donde nosotros perdemos la relación. Porque hay hombres que aunque no han entregado su vida a Cristo, tienen en consideración a una persona que es creyente y respetan. Y por eso es que aún dentro de las leyes de acá, de esta nación, está de que el dueño de las compañías deben de respetar la creencia de cada uno de aquellos, según sea su religión. Deben de respetarla. Cuando nosotros nos encontramos con aquellas personas que no tienen respeto a ellos, tengamos un poco más de cuidado. Quizás a lo mejor estamos en el lugar equivocado y a veces hay necesidad de hacer cambio. Ahora, sin embargo, este centurión que no había entregado su vida completamente al Señor, tenía un siervo y este su siervo estaba a punto de morir. Pero lo que más me lleva a mí, lo que más me llama la atención es ver de qué manera este hombre viene y se acerca al Señor y le dice esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando está en ese problema y él se siente imposibilitado, tiene que reconocerse a sí mismo él. Porque si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta a qué es lo que yo me estoy refiriendo. Verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a uno de los ancianos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Fíjense que este hombre, a veces nosotros creemos que nuestro testimonio no tiene nada que ver con nuestra fe. Hermano, es que nuestra fe va a determinar cómo los demás también nos ven. Porque querramos o no, los demás tienen puestos los ojos en nosotros. Y los más cercanos son los que tienen puestos sus ojos en nosotros. A ver, ¿por qué? Porque este hombre realmente nos damos cuenta que este hombre se ha consagrado con ellos. Siendo él romano, se ha consagrado con ellos y los tiene en gran estima los judíos. Los tiene en gran estima de tal manera que ha construido una sinagoga para que ellos tengan un lugar donde reunirse. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen jefes o tienen compañeros de trabajo que le respetan a usted por lo que usted es como cristiano, no como lo que es usted como trabajador? Por eso el testimonio nuestro tiene que ver.
La gente nos está mirando, hermano. Aunque tú digas, no, a mí qué me importa. No. Es que dice el Señor que nosotros somos una antorcha en medio de esta ciudad. O sea, en otras palabras, nosotros somos los que alumbramos. Si nosotros queremos que otros crean en el Señor, hermano querido, cuando estés pasando pruebas, cuando estás pasando dificultades, no pierdas la cabeza. No debemos de perder la cabeza, debemos de mantenernos seguros creyendo que Dios está haciendo las cosas de acuerdo a su propósito, no a lo nuestro. Porque lo que pasa es que nosotros queremos mover la mano de Dios a nuestro estilo. Y nosotros preguntamos a Dios, interrogamos a Dios, cuando Él conoce hasta nuestras intenciones. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que es tan simple como cuando alguien le da la mano a usted? Usted puede palpar cuál es su intención. ¿Sí? Porque hay personas que le dan la mano a usted queriendo decirle, si no te quisiera ni ver, que Dios le bendiga, que bueno él. Y toda la conversación privada le dijo de todo cuando realmente nunca se lo declaró. Ahora, eso es lo que hay en el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. Pero este hombre les había mostrado al pueblo judío que el corazón de él no estaba en contra de ellos. Ahora, algo que tiene que ver acá, y él cambia automáticamente su posición, es que él envía a unos ancianos a que le digan al Señor que si él puede pasar por su casa. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros queremos que otros hagan las cosas cuando nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué no se fue él? ¿Por qué no fue él? Sin embargo, cuando usted lee Mateo dice que él es el que va. Porque aquí nos quiere, por eso el paralelismo de este pasaje es muy importante leerlo. ¿Por qué? Porque los ancianos van ¿a qué? A rogar que él pase. Ahora yo pregunto, ¿por qué nosotros? A ver, hermano, por favor, ¿por qué no me llevan en oración? Fíjense que yo estoy pasando un momento difícil en mi familia y necesito esto. Por favor, ahí oran por mí, sí. Ahora yo le pregunto, ¿y usted por qué no se levanta y viene a orar? Entonces dígale al que está a su lado, esto no es contigo, esto es conmigo, dígale. Sí, porque a lo mejor usted pensaba que él iba a decir al revés, ¿no? Esto no es contigo, esto es conmigo. Porque nosotros preguntamos y siempre le decimos, a ver, llévame la carga. No, hermano, yo le voy a decir, la importancia de esto es ser unos sensibles y humillarnos delante de Dios. ¿Quién es el que necesita al Señor? Yo. Entonces, ¿quién es el que tiene que caminar? O tiene que actuar. Por eso yo digo, muchas veces, yo respeto muchas de las creencias de muchas religiones, porque oiga, aunque están equivocados, hacen unas cosas más que las que nosotros deberíamos de hacer. Pero yo soy cristiano, dice. Sí, mire, usted puede traer la plaquita ahí y la puede traer bien prendida, pero en realidad no somos ni una cosa ni lo otro. Porque no hacemos lo que el Señor nos está diciendo. Este hombre, por eso es que después cambia la posición. Ahora, en el verso 5, dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión, ahora sí, que dice, rogándole. Pero de primero había mandado a ellos. ¿Por qué tenemos que buscar una segunda oportunidad? Vamos, ¿por qué no hacer las cosas correctas desde el principio? Entonces ahora viene él. Ahora él le dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Dios es un Dios de las cosas imposibles, de aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. Y si las estamos pasando y si las está viviendo y estamos en medio de ellas, solamente levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, tú eres el que haces la obra perfecta. Nosotros no podemos hacer más que obedecerte y decirte, Señor, gracias por ello.
Si usted regresa conmigo al capítulo 8 de Mateo, usted leerá conmigo en el verso 9 y él le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora sí. El hombre reconoció que la importancia de tener autoridad y de que no todas las veces, por eso es que cuando llegamos al Evangelio, nosotros queremos mandar a todo mundo. ¿Sí? Nosotros, incluso hasta cuando nos convertimos, queremos que toda la familia entre al Evangelio a puros empujones. No se preocupe, usted no los meta, porque si usted los mete se van a salir. Y como lo decía ahora a temprana hora, espérese que se estrelle y ellos solitos van a entrar y no hay problema alguno. ¿Sí? Usted va a decir, si no quiere que le cuente una, bien, así, bien suavecita, muy. Dice que había un joven rico que se acercó al Señor y le dijo: mira, Señor, yo todo lo he cumplido, todo lo he hecho. Es más, le dijo, yo he dado todo, ofrenda, diezmo y todo lo demás. Le dijo, a ver, Señor, todo lo he hecho. Entonces le dijo, bien sencillo. Lo volteó, lo vio y le dijo, muy bien, le dijo, bravo, qué bien has hecho. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo. Se desmayó. Porque ahí es donde está nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces está, aunque nosotros digamos que amamos a Dios, muchas veces nuestra fe no está mostrando lo que es verdaderamente amar a Dios. Porque yo le voy a decir, a ver, usted levante sus manos y dígale: Señor, yo aprenderé a amarte en tiempo de abundancia como en tiempo de escasez. Porque tú eres Dios. Y cuando no tenga, con más ganas me regocijaré, porque entonces Dios, tú me estás permitiendo este tiempo para que esté más cerca de ti. Las pruebas nos hacen acercarnos más a Dios. Pero hay algunos que las pruebas no los hacen acercarse a Dios. Por eso es que el tema de ahora dice: si quieres, créenos, si no, aguántate y quédate como estás. Porque somos nosotros los que tenemos la libre elección. Y esto me lleva al tercero y último punto. Veamos, si quieres, puedes creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante observar esto? Mateo 8:13 dice: y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque un hombre que estaba acostumbrado a mandar a todo el mundo ahora le dice: mira, yo estoy bajo tu autoridad. Lo único que yo sé es que ahora yo soy tu siervo y di lo que tú quieras y así se hará. Qué lindo es poder decirle: Señor, mira, todo está en tus manos y la libre elección que tú tienes, hazla como tú quieres, pero yo caminaré y no me detendré porque sé que estoy bajo tu obediencia. Ahora, ¿qué? Necesitamos un milagro, necesitamos que Dios mueva su mano, necesitamos que Dios toque corazones, que el Señor renueve las vidas. ¿Por qué no entramos a la obediencia? A ver, si usted tiene fe, ¿por qué no entra a la obediencia? A ver, a mí me encanta. Los que nos visitan ahora no vienen porque alguien les dobló el brazo. ¿Sí? Porque la vieja costumbre de cada uno de nosotros es viajar e irnos a otro lado, y cuando vamos a otro lado, vamos a la pachanga, ¿no? Híjole, mano, allá me invitan para acá. Oye, ¿y por qué nunca fuiste a una iglesia? Es que ahí en esa ciudad no hay iglesia. Pues ya es tiempo que te muevas para ese lugar y que evangelices y pongas una iglesia ahí. Sí, porque todos vamos a turistear, pero nunca estamos en una casa de Dios. Entonces quiere decir que quítese la viñeta de cristiano. Porque no va con usted. Necesitamos, ¿qué? Porque mi testimonio va a decir que si soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. Esa es una realidad. Ahora,
nosotros empezamos a tomar decisiones que las cuales nosotros tenemos que decir. O creemos o no creemos. Verso 13. En el verso 13 dice, en el verso 13 de Mateo capítulo 8, dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ahora, la importancia de creer. Ahora, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que por qué es lo que usted está luchando? ¿Qué es el problema en la familia? ¿El problema de la pareja? ¿El problema con los hijos? ¿El problema económico? ¿Por qué usted está luchando? A ver, ¿a dónde es que a usted le falta fe? Y yo le diré una cosa, como dijo el profeta Abacú, si la respuesta tardara, espérala, porque el que dijo que lo haría, lo va a hacer. Pero no es a nuestra manera. Sí, porque a algunos de nosotros nos gusta todo microwave, ¿sí? Y le voy a decir algo, el microwave al final viene siendo malo, ¿sí? Sí, al final ya, yo sé, ya empezaron a decir unas hermanitas que sí, ¿verdad? Pero siempre le siguen dando al microwave. ¿Ah? Ahora sí, es que a nosotros casi siempre como seres humanos nos gusta más lo malo que lo bueno. Y usted me dice, pastor, qué grosero usted. No, si Pablo dijo, mira, si hay una lucha que hay dentro de mí, porque el Espíritu me viene y me jala para esto, pero mi carne me empuja a esto. Entonces nosotros somos de esa manera. Nosotros somos así, sabiendo que aquello es malo, siempre insistimos en ¿qué? En hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque le voy a decir, muchas veces nosotros queremos que el Señor conteste nuestras peticiones inmediatamente. Y dice, dijo una hermanita, yo que tantos años tengo de orar por este viejo que venga al evangelio. No llega, yo no sé si ya Dios se olvidó de mí. Ya le dije al pastor que me unja, y cuando aparece por acá que le eche todo el galón de aceite. No, hermana, si eso no. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pero el problema es desarrollar la fe verdadera, la fe genuina que entra en base a la obediencia. Porque la obediencia va a dar como resultado la verdadera fe que nosotros somos. Sí, porque no se preocupe. Porque aunque nos vistamos bien, no reflejamos lo que somos como hijos de Dios. Pero si usted se encuentra en ese problema que usted dice, pastor, yo tengo años con este problema y quizás hasta enfermo, no se preocupe, el que dijo que lo hará, lo va a hacer. ¿Usted cree que eso es para Dios imposible? No. Nosotros adoramos y servimos a un Dios de lo imposible. A nuestro Dios, aquel que dijo que si puedes creerlo, Él lo va a hacer. Este hombre era un romano. Este hombre hacía las cosas bien. Y por eso de tal manera que, ¿sabe qué? Lo primero que hizo fue decirle, Señor, di tu palabra, porque tu palabra tiene autoridad. En otras palabras le decimos, Señor, ya no puedo hacer yo nada, yo no puedo obrar nada, eres tú el que vas a hacer las cosas. Y cuando enfrente del mar de problemas te encuentres, no te preocupes, Él te levantará la mano y te dirá, extiende tu mano y el mar se abrirá y pasarás en seco y Él te dará la victoria en medio de todo ello. Porque hasta aquí Él no ha perdido ninguna batalla. Pero si estás diciendo ahora que, si quieres, hermano querido, hermana, créele. ¿Por qué no se pone en pie? ¿Por qué no cree usted que es tiempo de decirle, yo te creo, Señor? Es tiempo de decirle, Señor, aquí estamos ante ti. Levante sus manos esta mañana. Y por eso creo que cada una de las familias, cada uno de nosotros, debemos de darnos cuenta de la importancia de creer al Señor y de amar al Señor. No cierre sus ojos todavía, míreme a mí, le quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta.
¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? Es más, se lo voy a decir de una forma. ¿Cuál es la lucha que usted está teniendo? Y no vea a su esposo, no vea a su esposa, vamos, porque lo primero que dice... No, sí. ¿Cuál es la lucha que está teniendo? Esa petición, esa lucha que usted está teniendo, yo solamente le voy a decir, ¿puedes creerlo, hermano? ¿Sí puedes creer que Dios puede hacer algo? Entonces sí, ahora sí, levanta tus manos y cierra tus ojos.